¿Cuál es la contradicción que experimenta un médico como usted, que juró trabajar para salvar vidas y que al mismo tiempo es parte de un gobierno que cegó a personas como Fabiola Campillay o Gustavo Gatica? ¿Cómo vivió eso usted? Eso, digamos, después del estallido, no dejo fuera a las víctimas de las Fuerzas Armadas porque funcionaban, digamos, carabineros funcionaban en su sistema de salud. Pero efectivamente la preocupación generada por las víctimas del estallido social fue una cosa de mi agenda día, noche, a toda hora. Ir a verlos, de hecho cuando fui a El Salvador a ver los lugares donde... El director de ese hospital le contó a usted que la mayoría de las más de 400 víctimas que tuvimos, ¿no? Pero los que llegaron ahí con lesiones oculares eran por disparos de bombas lacrimógenas, creo, o tenían objetos extraños. No me acuerdo, o sea, cuerpo extraño de todas maneras. Cuerpo extraño de todas maneras. No me acuerdo si la fuente era bomba lacrimógena o este núcleo metálico que tenía algunos perdigones. No recuerdo ese detalle. Pero evidente, era por lesiones por cuerpos, digamos, tenían cuerpos extraños alojados. ¿Cómo vivió eso usted? Bueno, muy dolorosamente, presencialmente, generamos un programa de rehabilitación, de recuperación, que no sé en qué está en este momento. Un poquito estancado está. No tengo detalles, prefiero no... ¿No le interesa saber cómo está? Me interesa enormemente, pero no conozco detalles así como para decir, mire, la situación es esta, A, B o Z. Creo que la reparación, el proceso de reparación a estas personas que fueron víctimas, tiene que ser muy global, no solo desde el punto de vista de poner una prótesis, sino que rehabilitación laboral. Aquí en este canal Fabiola Campillay contó cómo ese proceso no se ha seguido, no se mantiene. Hay que hacerlo. Usted fue el primer ministro que reconoció la violación a los derechos humanos durante el estallido. Señaló que Carabineros podría haber sido más prudente en el uso de su escopeta antidisturbios. ¿Alguna vez le dijo al presidente que era necesario poner fin a la mala práctica de esos protocolos policiales? Hablamos no solo con el presidente, también con el ministro de Interior y ministro de Justicia, y efectivamente ellos pusieron gente a trabajar para cambiar esos protocolos que creo que se han cambiado 3 veces, la última formulación hace 2 o 3 semanas atrás, para efectivamente no tener dentro del necesario control del orden público, no tener situaciones de victimización o de víctimas, digamos, como la que nos tocó vivir a propósito en ese periodo de octubre y noviembre y también diciembre del año 2019. Su hijo Juan Pablo Mañalich escribió una columna en CIPER, donde dijo: el entorno del presidente Piñera parece no advertir que si militares y policías desplegados durante el estado de emergencia llegan a cometer delitos de lesa humanidad, él podría llegar a tener responsabilidad penal como autor. Y advirtió que el presidente podría ser responsabilizado por eventuales crímenes cuya perpetración no impidió, si se demuestra que hizo caso omiso de información de que esos crímenes se iban a cometer. ¿No le dijo al presidente lo que su propio hijo estaba advirtiendo? Bueno, el presidente Piñera es muy sensible a este tema. Creo firmemente que él no tenía conocimiento del detalle de estos protocolos y efectivamente ha puesto todo el esfuerzo. Y el tema que usted cita a propósito de mi hijo Juan Pablo, un gran jurista, es decir, profesor de Derecho, profesor titular de la Universidad de Chile, efectivamente es motivo hoy día de una investigación criminal, penal, contra el presidente y otros. ¿Lo habló con él? ¿Con el presidente? Claro. Y él, como digo, antes de que yo hablara con él, ya tenía, como es él, ¿no es cierto?, preocupado del asunto, hablando con con los otros ministros, fijando que se definieran mejor los protocolos, revisando cuál era el instrumental que tenía Carabineros y otros para disuadir las manifestaciones violentas de orden público. Yo creo que él estuvo preocupado desde el principio. Doctor Mañalich, ¿y ahora me podrá decir por qué renunció? Yo pienso que hay 2 razones. Una familiar, en la que no quiero entrar, pero muy importante. La enfermedad de su señora. Y la segunda es que yo pienso que por breve que haya sido esa estadía de 1 año comparado con los 4 años, yo había
sentí al salir que ya había hecho todo lo posible y que era necesario, dado la politización, producida a lo mejor por mí también y por mis modos, ¿no es cierto?, del ambiente en torno a la pandemia como arma arrojadiza entre la oposición y el gobierno, y la discusión con los alcaldes y otros, que era necesario dar un paso al costado. Yo presenté mi renuncia en mayo, en realidad. Y se fue el 13 de junio. El 13 de junio definitivamente se logró un acuerdo con el ministro París, ¿no es cierto?, para que me sucediera. No había ocurrido hasta ese momento y él asumió ese día, esto fue un viernes, el sábado de la mañana. Entonces, ¿usted dio un paso al costado así nomás? No sé qué quiere decir. ¿Le pesa? Haber salido, no, yo creo que fue una medida absolutamente acertada. De hecho, la presión, independiente de que los números siguieran subiendo todavía con la inercia que venían, la presión en relación al contexto político, el manejo de la pandemia, se redujo inmediatamente. Lo que no se redujo es la lista de muertos. Tenemos 48.280 más. Siguió habiendo fallecidos en esta grave pandemia. Piense usted, Mónica, que en Estados Unidos esta pandemia del COVID ha matado más gente que la gripe española, que mató 50 millones de personas el siglo pasado, el año 1919, 1920. O sea, ya esto es en Estados Unidos y probablemente para todo el planeta, cuando saquemos bien la cuenta, va a haber sido mucho peor que la gripe española y no ha terminado como usted decía antes. Y en ese contexto, efectivamente nosotros fuimos muy enfáticos en mostrar todos los muertos fallecidos atribuibles a COVID, aunque hubieran fallecido en su casa sin un certificado, los atribuimos a COVID y en ese sentido nuestros datos son verdaderos y en la medida que ha pasado el tiempo, efectivamente estamos en una situación de tabla media respecto a casos y letalidad. En esta montaña rusa. En esta montaña rusa cuyo, digamos, ¿cómo se llamará eso? Que cuando uno la planicie. La planicie no ha llegado. La planicie turbulenta. Sí. Son Doctor tiempos Mañalich, turbulentos, Mónica. Son tiempos turbulentos en los que usted escogió el Parlamento como su próximo destino. Es mi deber. ¿Es su deber? Sí. Doctor Mañalich, muchas gracias por haber participado en este nuevo capítulo de Poder y Verdad. Encantado, siempre un honor. Y para ustedes, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa, por abrirnos la puerta de su casa cuando empezamos octubre, cuando se acercan las elecciones presidenciales, cuando caminamos empezando esta primavera, pensando en que otros tiempos nos esperan. Muchas gracias.